el gran conflicto en el desierto en la parte del martes. No solamente Dios permite que nosotros pasemos en las dificultades, que nos encontremos a veces sin esperanza, en un túnel oscuro. Sabes que Jesús también enfrentó conflictos en su vida. ¿Te acuerdas cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás? El texto bíblico dice en Lucas 4, 1 y 2, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Yo sé que más de alguno de los que está escuchando en este momento ha escuchado o ha leído las tentaciones de Jesús en el desierto. Jesús fue tentado a través del apetito. Sabemos que el enemigo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan y come. Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el enemigo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén y le dijo: échate abajo, porque escrito está, le dijo el enemigo, que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece. Y sabes, Jesús le dijo a Satanás: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Después lo llevó a un monte muy alto, dice, desde ahí le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: esto es mío, le dijo, yo soy el príncipe de este mundo, todo esto te daré, le dijo, si postrado me adorares. Jesús le dijo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Sabes, mi querido hermano, mi querido amigo, mi querida hermana, amiga que me escuchas, joven que me escuchas, Jesús venció en medio del desierto, en el conflicto frente a frente con Satanás. El conflicto que él estaba enfrentando era mucho mayor que lo que nosotros enfrentamos. ¿Por qué? Porque a Jesús lo estaban tentando directamente con su divinidad, para que él usara su poder divino para poder convertir el pan, la piedra en pan y comer. Sin embargo, Jesús no cayó. Y Jesús se aferró en la escritura y dijo: escrito está. En las tres tentaciones Jesús dijo: escrito está. Y el diablo lo envolvió con la santa ciudad de Jerusalén, con lo espiritual, para poder hacerlo caer. Pero no cayó. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios, no pongas a Dios a pruebas. Él es real, Él existe y sus promesas son reales. Puso a dudas las promesas de Dios en Jesucristo. Quiso, pero no pudo. Después quiso darle la gloria de este mundo a Jesús, pero que lo adorara. Quería la adoración. Jesús no cayó. ¿En dónde se erradicaba la victoria de Jesús? Sus fuerzas para poder vencer. En primer lugar, el texto bíblico dice que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Después que se bautizó, venía con la plenitud del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo guió al desierto para que fuera tentado por el enemigo. Pero sabes, Dios nunca, escucha bien lo que te voy a decir, Dios nunca nos va a permitir que tú y yo seamos tentados más de lo que podamos soportar o resistir, sino que juntamente con las pruebas Dios nos va a dar la salida. Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, en las Escrituras, en el estudio de las Escrituras y en la plenitud del Espíritu Santo, en la relación con su Padre, pudo vencer. Porque Él era hombre igual que tú y yo, pero pudo vencer porque tenía una relación, una conexión con su Padre Celestial. Y estaba lleno del Espíritu Santo y estaba lleno de la palabra bendita, que es capaz de darnos la victoria en medio de los conflictos. Pero no vayas a pensar que Dios es malo, que Dios nos castiga, que Dios nos manda el castigo. No, Dios nos guía. Dios siempre está ahí tomándonos de la mano, como pastor yendo en el camino, y de repente nos lleva o permite que vayamos a los
caminos de muerte, de sombra y de muerte, pero no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Dios es bueno y su propósito siempre es hacernos crecer y podemos triunfar. Tú puedes triunfar, yo puedo triunfar en el nombre de Jesús, pero para eso necesito estar lleno de la plenitud del Espíritu Santo y alimentarme de la palabra de Dios y tener una intimidad con Dios todos los días a través de la oración, el estudio de la palabra de Dios. Y de esa manera me voy a llenar del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y obtendré victoria sobre el enemigo, y tú también, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Dios no nos castiga, Dios permite que vayamos y Dios nos guía. Él está con nosotros cuando vamos a entrar en conflictos, en callejones sin salida, en el desierto donde no hay agua. Siempre va a proveer, siempre nos va a equipar para poder triunfar. En la parte del miércoles, un legado que perdura. De acuerdo a 1 de Pedro 1, versículos 6 y 7, nos habla sobre lo difícil que a veces es la vida cristiana. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7 dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Sabes? El apóstol Pedro estaba hablando a los expatriados, a los que estaban siendo perseguidos. ¿Sabes que la palabra expatriado, los sinónimos son extranjero, forastero o peregrino? En realidad, el apóstol Pedro, cuando dijo en el capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados o a los extranjeros, a los peregrinos, a los forasteros de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro, estaba hablando a los cristianos judíos y gentiles que habían sido esparcidos, que estaban siendo perseguidos. Esos cristianos salieron de su casa, de su tierra, y se fueron a estos lugares que acabo de mencionar, o acaba de mencionar la palabra de Dios. En ese momento los cristianos apenas estaban creciendo. Era una minoría, porque el evangelio estaba progresando y vino la persecución sobre los cristianos y estaban padeciendo. Por eso Pedro les dice: aunque tengáis que sufrir, aunque tengan que pasar por la prueba de la fe en el crisol, como el oro que es pulido, pero esto va a ser temporal, esto es por poco tiempo. Sin embargo, dijo Pedro que el fin, el propósito de esas pruebas de nuestra fe, el fin o su propósito, la meta final, es la salvación de nuestra vida, o la salvación de nuestro ser completo, de nuestra persona. Sabes, mi querido hermano que me escuchas en esta hora, mi querida hermana, mi querido amigo, vale la pena sufrir por amor a nuestro Señor Jesucristo. Vale la pena padecer, vale la pena que Dios permita que pasemos por tribulaciones. Al fin y al cabo, Él nos está puliendo, Él nos está preparando, Él nos está haciendo crecer en la fe para creer, tener confianza en Él. Y la garantía es que tenemos la salvación eterna, la salvación, la vida, la patria celestial. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Ahora,
La última parte de nuestra lección termina con el título El fuego de prueba. Sabes, el fuego de prueba son los momentos pues difíciles, lo que acabamos de ver en la palabra de Dios. Pero aquí la lección nos cuenta la historia de un tal Alex, ¿verdad? Porque no dijeron su verdadero nombre, lo vamos a llamar Alex, dijeron. Un muchacho que su vida había sido tan difícil, había sufrido en las drogas, había ido a la cárcel, era un muchacho totalmente con su vida perdida. Pero un día dice que un hermano se encontró con este muchacho y él aceptó a Jesús, se entregó a Jesús y su vida comenzó pues a ser transformada por Jesús. Aunque en ese momento pues su vida no era una vida perfecta al 100%, todavía habían cosas en su vida, pero que ahora Jesús había entrado en su vida y había encontrado la solución. Pero un día él sintió el llamado de Dios al pastorado y entró en la universidad, comenzó a estudiar, a prepararse para pastor. Pero ahí estando en la universidad comenzó a tener problemas económicos para sus estudios, comenzó a tener problemas con un compañero de la universidad que le trajo problemas y se fue cayendo nuevamente en el problema de las drogas. Ahora su vida estaba siendo muy, muy difícil. La pregunta que nos hace aquí el autor de la lección es: si en este momento tan difícil de la vida de Alex se te acercara y te preguntara ¿qué puedo hacer? Un consejo, ¿qué le dirías? Las palabras humanas no tienen poder. Las palabras humanas no pueden transformar. Pero la palabra de Dios sí tiene poder para poder sacar a un ser humano que ha caído tan bajo o que ya no ve salida para su problema, que se encuentra en el fuego de prueba. La palabra de Dios tiene poder. Permítanme leerles un último versículo, aunque tenemos varios versículos aquí, pero voy a leerles un versículo que es Jeremías 29:13. Jeremías 29:13, y con esto vamos allá ir cerrando el estudio de nuestra lección. Dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Sabes que cuando uno cae o que uno se aleja de Dios o que uno se encuentra en los momentos difíciles buscando la salida equivocadamente, buscando la salida, yo estoy en contra de los doctores, buscando, aferrándonos ahí con los doctores, gastando el dinero, buscando aquí y allá, buscando solución para nuestro matrimonio con la gente profesional. No estoy en contra de eso, eso está bien. Pero nos aferramos a las soluciones humanas. Por último, nos acordamos de Dios y buscamos la solución en Dios. Lo bonito de Dios y lo más maravilloso es que dice aquí: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Cuando ya no sabemos qué hacer, cuando ya nos queda la última respiración y nos volteamos hacia el cielo, vamos hacia Jesús y lo buscamos de todo corazón, Jesús dice: me van a buscar, me van a hallar, porque me van a buscar de todo corazón. Ahí que Dios empieza a manifestarse, ahí que Dios empieza a obrar, ahí que Dios empieza. ¿Por qué? Porque ahora ve a un hijo suyo que le abre su corazón y va a él sinceramente arrepentido de lo que ha hecho, arrepentido de no haberlo buscado a él de primero, pero ahora arrepentido lo está buscando. Encuentra solución, encuentra fortaleza, encuentra restauración, encuentra salvación eterna en Cristo Jesús. Por eso en esta hora quiero terminar con nuestro estudio de esta semana, invitándote, mi querido amigo, mi querida amiga, que busques
a tu Padre Celestial en este momento tan difícil en el que tú te encuentras. Busca de Él. Él va a restaurar tu hogar, va a restaurar tu matrimonio, va a sanar las heridas, te va a perdonar de todo pecado que has cometido o en el que hayas caído, te va a restaurar, te va a perdonar, te va a cubrir con su manto de justicia, te va a traer paz, te va a traer perdón, restauración, alegría, va a arreglar las cosas en tu vida, pero ve a Él, búscale de todo corazón. Y si lo buscamos de todo corazón, entonces en el túnel de la oscuridad vamos a ver una luz brillando, y esa luz es la puerta, la salida, la esperanza, Cristo Jesús. Búscale, levántate y ve a Él de todo corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y que Dios, a través de su gracia y su misericordia, seamos victoriosos en Cristo Jesús.